Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que eh, se encuentran con nosotros a través de este canal de YouTube. Como siempre decimos, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, que está ubicada en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, aquí en los Estados Unidos, y que comenzamos a transmitir a partir de toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial con este virus y hemos decidido continuar llegando a ustedes por este medio. Primero que nada quiero disculparme porque yo estoy aprendiendo como muchos otros a través de la experiencia primaria en estas artes de la internet y todo lo demás. Y yo siempre les digo, si usted quiere dejar un comentario, quiere dejar algo, sienta la libertad de hacerlo. Y descubrí que estaba poniendo algo que impedía que la gente pusiera comentarios. Y fue con total ignorancia e inocencia. Una de las preguntas que nos hace al grabar, al subir la grabación a internet es si es apta para niños. Y como la verdad nosotros no decimos nada que no sea apto para niños, yo siempre ponía que sí, sin saber que al hacerlo apto para niños se bloquea la posibilidad de que usted pueda dejar mensajes. Así que a partir de ahora lo voy a poner apto para adultos para que permita a quien quiera dejar algún mensaje, algún comentario pueda hacerlo. También algún like o lo que usted desee. Y también es importante que usted sepa que esto es, por supuesto, sin ningún compromiso. Nuestra única meta es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con la palabra de Dios eh, y sin ningún costo para usted. Y si usted quiere compartirlo, por favor, no se sienta privado de hacerlo. En las últimas semanas, en los últimos domingos, nosotros salimos al aire los martes y los domingos. Y los domingos estamos llevando a cabo este estudio que se llama ¿Quién es este Rey de Gloria? Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la humildad de Jesucristo y cómo la podemos ver con mayor claridad a través de distintas formas. Quizás alguien pueda pensar, bueno, pastor, ¿por qué insiste tanto en este tema? ¿Por qué le da tanta importancia a la humildad? Y déjeme decirle que la respuesta es tan sencilla como es sorprendente la pregunta. En general, los cristianos, sobre todo aquellos que tienen varios años de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, entramos en el costumbrismo de ser salvos y de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y esto hace que perdamos perspectiva. Nos olvidamos que la salvación no es un derecho que nosotros hayamos adquirido porque lo merecíamos, porque somos buenas personas, porque somos buena gente, porque me lo merezco, sino que es un regalo de Dios y Él nos los dio simplemente por amor y por misericordia. Pero ninguno de nosotros, no importa lo que usted haga, o cómo lo haya hecho, o qué bien que se portó, o qué mal que se portó, ninguno de nosotros somos merecedores de ese regalo. Es un por gracia, que quiere decir regalo no merecido. Y lo peor es que nos olvidamos no solo de ser agradecidos con el regalo que Dios nos dio de la salvación, sino del costo que tuvo para nosotros es gratis, pero el costo que tuvo para Jesucristo, nuestra salvación. A veces en nuestra vida cuando algo nos llega gratuitamente no le damos el valor que realmente tiene. Y eso ocurre con todas las cosas que Dios nos da, empezando por la salvación, que a nosotros Dios nos la dio gratuitamente, pero a Jesucristo literalmente le costó hasta la última gota de su sangre. El pensar que el Dios creador de todo lo que existe se haya humillado tanto solo por mí para poder salvarme y solamente porque me amó literalmente hasta la muerte,
Es algo que nunca se puede borrar de nuestra mente. Es algo que debe, cada vez que lo consideramos, maravillarnos, sorprendernos, despertar en nosotros no solo un profundo respeto hacia Dios, sino un profundo amor por aquel que se dio completamente y sin ningún interés, simplemente por amor, se dio por nosotros. Una de las consecuencias de su humillación es que hizo posible que Él se convirtiera en el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio, como aparece muchas veces en algunos dibujos ilustrativos de la salvación, que se ve un vacío, un camino que está cortado y un vacío, un precipicio en el medio y la cruz haciendo de puente. Jesucristo se transformó en el puente por el cual nosotros podemos llegar directamente hacia el cielo, hacia Dios. Primera de Timoteo 2, Pablo nos exhorta, primero nos exhorta a orar a unos por otros, pero luego dice, y presta atención a los versículos 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y probablemente este versículo usted lo escuchó muchas veces, aunque como dije antes, no le damos el peso que se merece. Dice, un solo mediador. Yo no necesito a la Virgencita, no necesito al santo cual o tal, yo no necesito a un hombre, no necesito nada. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por si me quedan dudas, la palabra de Dios me dice Jesucristo, hombre, porque es el único por el cual se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un mediador es algo así como un intermediario, alguien que puede estar entre dos partes que están teniendo diferencias, dificultades, para unirlos, o como decimos nosotros, para limar asperezas. Aquí en particular, yo no sé las leyes de cada estado, porque en Estados Unidos las leyes varían según el estado donde usted viva, pero donde yo vivo, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, cuando una persona se va a divorciar, antes de que el juez otorgue el divorcio, tiene una audiencia previa. El juez los envía a una audiencia previa que se llama la audiencia de mediación. Y en esa audiencia de mediación se tratan de acercar las partes, se tratan de limar las asperezas, se trata de llegar a acuerdos. Porque más allá de que se divorcien o no se divorcien, también hay una serie de cosas que tienen que llegar a acuerdos, el trato con los hijos, el dinero, en fin, un montón de cosas. Y hay un mediador, alguien que trata de que coincidan. En la cruz, literalmente, Jesús estuvo colgado, como yo suelo decir, entre el cielo y la tierra, pero estuvo colgado entre dos partes que estaban peleadas entre sí. Nosotros éramos enemigos de Dios y no teníamos forma, la humanidad, de llegar a la presencia de Dios. Dios es perfecto, santo, 3 veces santo. Nosotros somos pecadores, sucios. No había ninguna forma de conexión. Y este concepto de mediación es tan viejo como la humanidad misma. Es más, en el libro más antiguo de la Biblia, usted sabe que la Biblia no está ordenada según cuándo fue escrita, está dividida según qué tipo de libro es, históricos, proféticos, poéticos, en fin. El libro más antiguo de la Biblia, el libro que se escribió más allá en el tiempo, que nos habla, dicho sea de paso, de la época de los patriarcas, fue el libro de Job. Ese es el libro más antiguo de la Biblia. Y Job habla de la necesidad de un mediador que le ayude para ver si puede convencer a Dios de que aclare la situación de lo que está pasando. Job estaba sufriendo una prueba muy dura y se nos relata en el libro que estaba desesperado por hallar a alguien que lo ayudara. Y si usted sabe, alguna vez leyó el libro de Job, sabe que sus 3 amigos, más que amigos, eran enemigos. En lugar de ayudarlo, en lugar de exhortarlo, lo acusaban más y le decían, bueno, lo que estás viviendo es culpa tuya por tu pecado, bla, 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 bla. Y Job dice en el capítulo 9, ciertamente
Yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Y Job lo que está diciendo, ¿cómo puede un ser humano ir a la presencia de Dios y argumentar? ¿Qué argumento le puede llevar un hombre a Dios? En el mismo capítulo agrega más adelante, porque no es hombre, hablando de Dios, como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro o mediador que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay alguien que pueda interceder por mí, no hay nadie que pueda ser de árbitro, de juez en esta conversación. Job está consciente de la necesidad de un intermediario entre Dios y la humanidad de los hombres, pero para que fuera un intermediario efectivo, un intermediario que realmente pudiera hacer de intermediario, que pudiera interceder entre los pecadores y un Dios perfecto, bueno, este intermediario no puede ser cualquiera. Tiene que saber exactamente cómo Dios siente, cómo Dios piensa, cómo Dios reacciona. En pocas palabras, se necesita otro Dios. En la corte donde yo trabajo, a veces llega un acusado que desea no contratar a un abogado ni usar un abogado público. Y la ley en Estados Unidos dice que usted tiene el derecho constitucional de representarse a sí mismo si usted quiere, de no contratar a nadie y ser usted su propio abogado. Pero siempre que esto ocurre, no importa quién sea el juez, no importa si eh, tiene años de experiencia o es un juez joven o lo que sea, el consejo que le da el juez al acusado siempre es el mismo. En pocas palabras, mire, no le conviene. No le conviene defenderse a usted. Usted tiene todo el derecho, la Constitución lo respalda. Si usted quiere ser su propio abogado, nadie se lo puede negar, pero no se lo recomiendo. Por muchas razones. Usted no entiende la ley. Usted no estudió para esto. Usted no va a poder defenderse, no va a saber cómo hacerlo, no va a saber qué argumentos utilizar, no va a saber a qué recurrir. Y esta decisión va a ir en su propia contra. Usted va, no, en lugar de que le ayude, esto lo va a complicar más. Y a veces, por las conversaciones que tienen los mismos presos en la cárcel, uno lo convence al otro y deciden representarse por sí mismos y realmente, en los casos que yo he visto, siempre ha sido un desastre. Y es muy lógico, porque para defenderse, el acusado necesita un abogado que conozca, no solamente que conozca la ley. Uno puede leer libros, uno puede estudiar según lo que vaya a enfrentar y más o menos ponerse al día, aunque aquí es bastante más complicado porque la ley está basada en las decisiones de los jueces. Pero bueno, uno puede estudiarla, puede ver los procedimientos, pero necesita más que eso. Necesita un abogado que sea astuto, un abogado que pueda leer lo que está pensando el fiscal para anticiparse a los movimientos del fiscal y poder ofrecer una buena defensa. Un abogado que pueda leer a las personas que están en el jurado, cómo están reaccionando a medida que escuchan las distintas pruebas o contrapruebas, para ver cómo hago para convencerlos de que este hombre es inocente. Un abogado que tenga, como decimos nosotros, que tenga maña, que sepa cómo manejarse para poder obtener un buen resultado, que sepa cómo tenga todas las distintas armas para poder defenderse, que esté preparado para presentar un argumento lo suficientemente fuerte como para que se pueda ganar el caso. El único que puede cumplir ese requerimiento delante de Dios es el hombre que es hombre y Dios a la vez. Y hay uno solo, Jesucristo hombre. Por eso la Biblia nos dice, hay un solo mediador que puede actuar entre Dios por nosotros, Jesucristo hombre. Y luego de analizar y considerar todo eso, entonces ahora estamos listos para poder pasar a la otra parte
de lo que nos dice Pablo en Filipenses 2, 9 al 11. Y se lo recuerdo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación de Cristo fue terrible, pero la historia no termina ahí. La historia hubiera terminado allí si Jesucristo no hubiera resucitado. ¿Sí? Pero como dije antes, no termina ahí, porque sí resucitó. Y resucitó como Dios hombre. No resucitó un humito volando por el aire, un Gasparín. No, no, no. Resucitó hombre. Si usted recuerda los pasajes del Nuevo Testamento, Jesucristo en más de una oportunidad comió, partió el pan, comió con ellos, en cierta oportunidad los esperó a la orilla del mar mientras ellos estaban pescando. Cuando llegaron les había preparado un pescado ahí a las brasas. En cierta oportunidad comió panal de miel con ellos. Le dice a Tomás, vení, tocá, metí tu mano en mi llaga y en mi costado y no dudes más, que sea un creyente. Resucitó con un cuerpo, pero el cuerpo con el que resucitó es uno distinto. Cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con un Cristo glorificado. ¿Y qué quiere decir esto? Si usted quiere tener una idea de cómo va a ser Jesucristo cuando lo encontremos en el cielo, bueno, simplemente tenemos que leer lo que vio el primer mártir, Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, donde dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesucristo en su gloria. Hasta ahora hemos estado hablando de la humillación, pero el hecho de que Él fue exaltado hasta lo más alto tiene mucha importancia para nosotros. A veces solamente pensamos que esto es algo que tendremos que preocuparnos cuando vayamos al cielo. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Esta búsqueda debe empezar aquí, en la tierra. De hecho, el centro de la atención de mi vida no tiene que ser otra cosa que no sea Jesucristo. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando nos venga a buscar, cuando lo veamos, entonces vosotros, usted y yo, que ahora estamos en esta cáscara, en este cuerpo, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y fíjese cómo repite Pablo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Vuestra vida no está acá, está escondida en Cristo. Y me lo está repitiendo de una forma, me está cambiando las palabras y diciéndome lo mismo. Pero lamentablemente, para muchos cristianos, Jesús es una cosa más que agregamos a nuestra vida. Un complemento. La palabra de Dios nos dice que Cristo no tiene que ser un agregado. Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Cuando Cristo es mi vida no es mi trabajo, mi vida no es mi dinero, mi vida no es mi diversión, mi vida no... Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Esto no quiere decir que no puedo tener trabajo, ni dinero, ni diversión, no. Pero el centro de mi vida tiene que ser Jesucristo. Y lamentablemente, para muchos cristianos, como dije antes, Jesús es solamente un agregado. Cuando Cristo es mi vida, de pronto
las otras cosas pasan a un segundo lugar, a un segundo plano, y puedo manejar mucho más cualquier crisis que deba enfrentar, cualquier prueba, cualquier ataque del enemigo. Claro, fácil no es, porque todavía estamos en la carne. ¿Cómo hago para llevar a cabo un tipo de vida que se enfoque en lo espiritual de manera que realmente, y no de boca, porque de boca está muy fácil la cosa, sino que realmente Cristo sea el todo en todo? Bueno, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor de Hebreos nos dice, considerad a Jesús. O sea, considere ante cada situación de su vida a Jesús. O como dicen aquí en esas pulseritas que a veces se ponen, ¿qué habría hecho Jesús? ¿No? Piense como Jesús. Considere cómo habría reaccionado, qué habría dicho, qué habría hecho, cómo habría actuado. ¿Qué decisión tomaría en esta posición? Por supuesto, recurro a la oración para preguntarle. ¿Cómo reflexione en Él? Reflexione en el Señor. Tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, pensar como Él. Para eso la mente nuestra tiene que ser controlada por el Espíritu Santo de Dios para poder llegar a entender las cosas fuera de la carne y hacerlo en el Espíritu. Dos versículos que la iglesia mía me ha de haber escuchado, ya no sé si decenas o centenas de veces, pero dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, y vuelvo a decir la misma cosa, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La lucha del cristiano de todos los días agota, cansa. Hay momentos que uno dice, ¿hasta cuándo va a seguir todo esto? El apóstol Juan decía, ven pronto, Señor Jesús, ¿hasta cuándo vamos a soportar? En Apocalipsis, los mártires que están debajo del trono dicen, ¿hasta cuándo va a ser esto? Cuando usted está sufriendo una prueba, cuando atraviesa una enorme crisis, como lo que estamos viviendo ahora en nuestra vida, en el mundo entero, en estos momentos que este virus mortal está incontrolable y la sensación de no saber qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar, en lugar de mirar a los problemas, en lugar de entrar en la desesperación, en lugar de escuchar todas las malas noticias que nos dicen en la televisión, en lugar de mirar las circunstancias, ponga los ojos en Jesús. El autor fue el que puso la fe en nosotros para creer en primer momento. Y el consumador es el que nos ayuda a llevar adelante esa fe, de nuestra fe. Hebreo nos dice que Jesucristo soportó la cruz por el gozo que estaba frente a él, por lo que sabía que él iba a vivir. Si usted es un creyente, sabe lo que le espera, sabe exactamente lo que le espera. Un día vamos a estar con el Señor para siempre. Vamos a dejar todo esto atrás, nunca más. Todas las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Se terminó, se acabó, nunca más, por la eternidad. No por 30, 40, 50, 100 años, no por la eternidad. Cristo soportó por lo que iba a ocurrir. El día que murió en la cruz, el cielo se oscureció. Los apóstoles se fueron derrotados a encerrarse en el aposento alto. Pero el domingo, cuando resucitó, la oscuridad se disipó. La alegría volvió. Se desaparecieron las nubes negras. Y como anunciaron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre y el deseo de Él que tiene para usted es que usted también pueda sonreír en medio de la dificultad, sabiéndose más que vencedor por lo que vemos más
adelante. Sí, Cristo fue muy humillado. Sí fue dado por vencido. Pero usted y yo sabemos que Él venció. Y luego fue glorificado. Y Él quiere, increíblemente, compartir todo su poder y su gloria con usted. O como dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado, no cuando resucites, ya resucitaste. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no te entreveres tanto con las cosas que hay en el mundo. No dejes que el mundo te llene con todas sus mentiras, preocupaciones, oscuridad, basura, negatividad, etc. Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Allí es donde lo vamos a encontrar. Sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, poner la meta, poner tu foco en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra son pasajeras, son vanas, no sirven. Porque habéis muerto, no se olvide. ¿Qué significa el bautismo? Muerto para el mundo, resucitado para una nueva vida. Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Está ahí, metida en Él. En Dios. No se nota, pero dice el apóstol, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor le bendiga. Nos volveremos a reencontrar. Que tenga una muy buena semana. Hasta entonces.